desde su lugar, oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por todos los siglos, Padre eterno. Este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración para honrar, alabar y bendecir tu santo y divino nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y que tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, nos guíe para hacer las cosas con orden y decencia, tal y como tú te lo mereces, Padre eterno. Mi Señor, de forma personal te ruego que nos otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, y una buena dirección en este mensaje, mi Señor, que tú me utilices como un instrumento, bendito Padre, y que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Te ruego, Padre eterno, que a mis hermanos aquí presentes les abras un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de este mensaje que nos quieres dar el día de hoy, bendito Padre, y así ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, para dar pelea allá afuera en el maligno y traer más almas que están en las tinieblas a la luz que es en Cristo Jesús. Por esto, Padre y Señor, te rogamos que nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu. Señor, te damos las gracias, Padre eterno, por esta enorme bendición. Por nuestro Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que estamos viendo en este mes, hermanos, es precisamente el perdón. El perdón, hermanos, es un pilar muy importante en el cristianismo. Es una de las bases fundamentales del Evangelio, del reino del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, fue negado 3 veces. Recordemos que fue negado 3 veces por el apóstol Pedro. También fue traicionado por otro de sus apóstoles, ¿se acuerdan? Judas Iscariote, quien lo vendió a sus enemigos por unas cuantas monedas de plata. Durante su juicio, hermanos, nadie estuvo a su lado para defenderlo. Nadie. Incluso fue sentenciado a base de mentiras, en base a una manipulación maliciosa por parte de los líderes religiosos de sus palabras de los Pilatos, hermanos, recordemos, sabiendo que era inocente, no lo liberó, sino que prefirió escuchar a una multitud sedienta de sangre, que decía: crucifícale, crucifícale. Nuestro Señor Jesús, hermanos, sin haber hecho nada malo, fue azotado con látigos. Una corona de espinas fue clavada en su cabeza. Fue obligado a cargar una cruz pagana por las calles de Jerusalén. Fue crucificado en medio de 2 ladrones. Pero mientras él estaba en la cruz, hermanos, pagando, sufriendo la agonía de su muerte, el Señor Jesús se dirige al Padre Celestial. Él ora a su Padre y pide algo en favor de todos aquellos que se burlaron de él, que le golpearon, que le dieron de puñetazos, que le patearon, le escupieron, y de todos aquellos que pidieron su muerte y que la llevarían acá, al final de cuentas. ¿Qué pidió el Señor Jesús, hermanos, en esa oración a su Padre? Vamos a ver el texto de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. El Señor Jesús en su corazón, hermanos, no había una pizca de rencor hacia aquellas personas que le habían hecho tanto mal. No había resentimientos, no había odio hacia ninguna persona. Él estaba muriendo en la cruz pagana para salvarlas. En esa agonía le pedía al Padre Celestial que no los castigara, que no los destruyera, sino que los perdonara. Y esa muerte que él iba a experimentar, hermanos, iba a ser la base del perdón de Dios.
todos los tiempos. Y el mensaje de Dios que vamos a ver en esta mañana, hermanos, como dice aquí, perdonando cuando nos ofenden. Nuestro Señor, a pesar de tantas cosas horribles y terribles que hicieron contra Él, hermanos, nuestro Señor abogaba por estas personas. No deseando ningún mal hacia ellos. Nuestro Señor de señores y Rey de reyes deseaba salvación y el perdón. Hermanos, la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado debe ser el estándar en el cual nosotros también aprendamos a perdonar a los demás. Pero lamentablemente, hermanos, esto suele ser extremadamente difícil para nosotros. Muchas veces cuando sufrimos, cuando nos lastiman, cuando nos hacen algún mal, ofensa, albergamos, ¿qué albergamos en nuestro corazón? Odio, resentimientos, rencor, odio, venganza, ira. Un deseo de devolver mal por mal o por otro. De resultados. Hay un coraje hacia aquellas personas. Porque decimos, me lastimó, me dañó, me ofendió, me hirió. Nuevamente es extremadamente difícil, hermanos. Algunos de nosotros, el perdonar es difícil. Nos queremos justificar diciendo, por ejemplo, es que ustedes no saben lo que me hizo, todo el dolor que me ocasionó, todo el sufrimiento, la ofensa que me causó, así que no me digan, pero perdono. Es que no tienen idea del daño que les ha causado a mi familia. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y decimos una y otra excusa, hermanos, para justificar el hecho de que ponemos en nuestro corazón resentimiento hacia alguien por el mal que hemos recibido y no perdonar. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, hermanos, como pregunta. Es lo que nosotros debemos alegar o justificar cuando nos dañan, o nos lastiman o ofenden, siendo nosotros discípulos de Jesús. Así debemos relacionarnos. Así nos enseñó el Señor. Claro que no. Claro que no, hermanos. Ninguno de nosotros debería hablar así. Claro que no. El Señor Jesús no solamente en la cruz nos dio una enseñanza valiosa, sino también durante su ministerio aquí en la tierra. Él habló sobre este tema. Por ejemplo, ahorita nos no me dice lo que acabo de leer, el cómo debemos de orar. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, hermanos, Mateo 6, 12, viene en palabras del Señor: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos pedir perdón a Dios cuando oramos, y lo hacemos, hermanos. Y sí, queremos que Dios nos perdone, por supuesto. Cometemos errores, no somos infalibles, a veces hacemos cosas, hermanos, que no son correctas a los ojos de Dios. Dicen por ahí que los cristianos somos perfectos. Mentira. Mentira. El único perfecto fue el Señor Jesús aquí en la tierra. Fuera de Él, no hay ni uno solo, ni uno bueno, dice el Señor. Y decimos, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Pero dice aquí, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, hermanos, tengan la certeza de que Dios nos va a perdonar. Escrito está. Y es una de sus promesas, que vino a perdonarnos. Esta debe ser la base del perdón que proviene de Dios y que debemos
y nosotros no queremos perdonar, ¿qué creen que pasa? Bueno, el mismo contexto de este libro de Mateo 6 nos da la respuesta. Y vamos a Mateo 6, versículo 14. Mateo 6, 14. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, este mensaje, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si las analizamos, hermanos, son muy fuertes, pero directas y claras. Un mensaje, hermanos, que no debe ser tomado a la ligera. Nuestro Señor ha dejado muy claro que perdonar a los demás, hermanos, está directamente relacionado con que Dios nos perdone. Y si no estamos dispuestos a perdonar, hermanos, ¿qué va a pasar? Hay un efecto, una causa y efecto. ¿Qué va a pasar? Destruimos de alguna manera ese puente por el que llega a nosotros el perdón de Dios. No estamos permitiendo que Dios nos perdone. Estamos diciéndole a Dios: Señor, cuando yo haga algo malo, no me perdones, castígame, mándame al infierno. ¿Eso quiere Dios? No, Señor, es que como yo ya pequé, yo me merezco, claro, no me merezco su misericordia, sus bendiciones. Eso es diferente. Pero Dios nos perdona. Y nosotros no podemos decir a Dios: mándame al infierno. Seremos cobardes. Hermanos y amigos, estamos en una sociedad donde no se valora el perdón. Fíjense, si lo analizan meticulosamente, se ve como una cuestión de inferioridad o rebajarse. Si yo perdonar a alguien. Nuestra cultura, el mundo en el que vivimos, hermanos, ¿sí?, exalta, fíjense bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en las series, en el cine, en la televisión, en Netflix, todo eso? Están exaltando a los héroes que se vengan. Y les aplaudimos. Tristemente, como sociedad, hermanos, desde todos los tiempos, vivimos llenos de amargura, venganza, ira, odio y hostilidad. Esa es la mentalidad de nuestros días, hermanos. Si me han hecho daño, alguien tiene que pagar. Nadie quiere siquiera, hermanos, pensar o considerar la posibilidad de perdonar. Oye, el ego. ¿Yo cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a rebajarse? Qué vergüenza. Yo soy perfecto. Él es el que me debe perdonar. Los cristianos, hermanos, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo sentir. Y así debemos actuar. O sea, debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos lastiman. Eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta como hijos de Dios. Si bien, hermanos, hay una frase popular que frecuentemente, depende de cómo lo utilicemos, pero que a veces condenamos. Dice: perdono, pero no olvido. A veces la gente la cita así, dicen: oye, qué mal está así hablar de esa manera. Entonces tú perdonas de quién. Estaríamos para afuera. Y sí, depende del contexto en el cual utilicemos esta frase o frases similares a estas. Hay que ver el contexto correcto. Quiero aclarar, hermanos, que perdonar y olvidar no significa que la
¿Saben qué, hermanos? Es imposible. Por lógica, es imposible. Es como si, por ejemplo, en una máquina se resetea, todo se borra en la memoria. Perdono, pero no olvido. ¿En qué sentido interpretamos esta frase? Una persona que ha sido abusada o ha sufrido una infidelidad de su cónyuge, una persona que le mataron a un hijo que ha recibido maltrato de sus padres, cosas por el estilo, por lo general, hermanos, siempre se va a recordar ese tipo de episodios en la vida de la persona, por supuesto. ¿Se acuerdan? Había una película en serie que se llamaba Hombres de Negro, donde le ponen como una especie de aparatito una vez que ya esa persona quiere que sea civil, le ponen aparato, sale un adulto, lo rodea y ¿qué pasa? Se le olvida todo lo que vio, todo lo que habló, como si nada, le resetearon el cerebro. O en Harry Potter, que viene una bala, le sacan un hilo en su mente. Ya, los recuerdos están ahí, ¿verdad? Perdono, pero no olvido. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir algo así similar? ¿Qué quiere decir realmente esa frase? Hermanos, debemos perdonar y olvidar. Pero olvidar en este contexto, hermanos, significa negarse a actuar. Negarse a actuar. Olvidar, hermanos, no quiere decir que ya nunca, ¿verdad? Me voy a acordar en mi mente de lo que me sucedió. Claro que no. Significa no voy a actuar en contra de tal persona. Cuando Dios nos perdona, hermanos, Dios olvida, y lo decimos. Dios olvida, pero en este sentido, hermanos. No quiere decir que Dios ya no sabe quién pecó y no sabe las cosas que hizo esa persona. Obviamente no. Menos que a él nada se le escapa. Quiere decir que Dios ya no va a actuar en contra de esa persona, que le perdonó sus pecados. Ya no nos va a castigar, hermanos, ya no. Ya no. Y así debemos perdonar también. Perdonar y olvidar, hermanos, y en hacer prácticamente que son palabras sinónimas. Ambos significa que la persona que ha perdonado no seguirá guardando en ese pecado contra el ofensor, ni lo tendrá en cuenta para el futuro. La persona tal vez pueda recordar ese evento que ocurrió, pero a la vez esa persona puede también elegir no actuar al respecto. Y eso es básicamente, hermanos, lo que debemos hacer. Perdonar y olvidar. Sí, pero en este contexto, no actuar en contra del tal. Como así Dios, Él no nos ha destruido. Vamos a ver este texto para entender más o menos este término de perdonar y olvidar. Y lo dice aquí claramente. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 31 al 32. Efesios 4, 31 al 32. Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Así como Dios también nos perdonó a vosotros
bien importante, hermanos. No solo Cristo dio esta enseñanza, sino aún sus apóstoles reiteraron el mandamiento de Dios. Antes de benignos unos con otros. Tenemos que aprender, hermanos, a perdonar. Así como Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a los que nos lastiman, nos ofenden y nos engañan. Hermanos, antes de que podamos perdonar, se necesitan requisitos, obviamente. Necesitamos reconocer si en nuestro corazón hay algún tipo de resentimiento, como lo vemos en el versículo 31 de Efesios, que acabamos de leer. Si hay amargura, enojo, ira contra él. Si hay sentimientos de este tipo, hermanos, necesitamos estar conscientes de ello. Si no, no vamos a poder perdonar. Si tenemos identificado este resentimiento que hay, que todavía existe en nuestro corazón, sencillamente tendremos dos opciones o dos alternativas. Una, perdonar, y la segunda, no perdonar. Así es. Perdonar, hermanos, no es algo fácil de hacer. Eso se entiende, hermanos. No es fácil. En este concepto del Evangelio no es fácil perdonar. Decirle a alguien que nos ha hecho mal, ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño, pero ya no te reprocho. Me hiciste daño, pero no tengo ningún resentimiento en contra de ti. Me hiciste daño, pero no tengo ninguna amargura dentro de mi corazón. Decir estas palabras, hermanos, no es fácil de hacerlo. Obviamente no es fácil. No. Yo lo sé, no es sencillo. Pero, hermanos, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, hermanos. Es indispensable, es vital en nuestra vida espiritual. Necesitamos tomar esta decisión y actuar de esta manera. A veces nos negamos a perdonar porque sentimos que de esa manera, hermanos, tenemos cierta ventaja. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, me hiciste daño, así que cuando yo pueda, te voy a hacer mal. Tú me hiciste mucho daño. Cuando pueda y tenga la oportunidad, te lo regresaré el doble y te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí el resto de tus días y te la voy a devolver todo. Poco por ojo. Y esto es así, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué creen que sea? Porque no hemos elegido aún no actuar, llamar en contra de aquella persona que no hemos elegido. Cuando una persona perdona, hermanos, está renunciando a ese derecho, o sea, de decir, yo no te voy a hacer ningún mal, a pesar de que lo que me hiciste, no te voy a hacer ningún mal. Pase lo que pase, no te voy a dañar ni más. ¿Puede ser difícil esto, hermanos? Sí, repito, pero es lo que ha mandado el Señor. Y este es el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. El perdón, hermanos, es algo que se basa en ¿dónde? Aquí, en la mente. El perdón no es una decisión que se toma aquí, hermanos, con la cabeza, no con las emociones. La razón. Es una decisión que debemos tomar, así decirlo. Si el perdón se basara en los sentimientos, hermanos, tal vez nunca perdonaríamos. Nos dejaríamos llevar por nuestras emociones, nuestra sed de venganza.
a veces tardan en sanar. Pero cuando nosotros perdonamos, hermanos, cuando tomamos en nuestra mente esta decisión, siempre y sencillamente decimos, no voy a tomar represalias contra los tales que me han hecho algo mal. Y de alguna manera, al hacer eso, perdón, estamos desinfectando una herida. Cuando nos lavamos, nos ponemos alcohol, una gasa. Estamos hablando de una herida. Hermano, hermana, si ha pasado por una situación difícil, el Señor Dios te dice, suelta. Suelta. Suelta ese rencor, ese dolor, ese deseo de venganza. Y tarde que temprano sus emociones, hermanos, se van a tranquilizar. Eso que nos está lastimando y no nos deja a veces ni siquiera, hermanos, estar en paz, no nos deja dormir a gusto. Poco a poco, hermanos, se va a ir disminuyendo. Poco a poco. Decidan liberarse, de soltar eso que nos lastima. Dejen ese sentimiento y mejor digan, dejo todo esto en manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 18 al 19. Romanos 12, del 18 al 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Hermanos, hay que dejárselo al Señor, que sea Dios que se encargue de tal persona que nos hizo mal. De hacer justicia, nosotros simplemente dejemos a Dios que Él haga la justicia. Y nosotros, hermanos, el papel de nosotros es perdonar. No llevar una acción a cabo en contra de la tal persona. No vengarse, hermanos. Escrito está la palabra, yo pagaré, dice el Señor. Dejémoslo en manos de Dios. Y quiera Dios, hermanos, que esa persona se arrepienta. Porque si no, escrito está también en la palabra, va a acumular ira para la ira del Señor. Va a acumular ira. Hermanos, vamos a ver una parábola que nos hace hacer conciencia sobre este tema tan importante para nosotros, difícil, polémico, pero es vital en nuestro cristianismo, en esa relación que tenemos con el Padre, y no destruir ese puente del cual, lo habíamos comentado, recibimos el perdón de Dios, que no lo destruyamos. Mateo 18, versículo 21, ahí empezamos, Mateo 18, 21. Dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, recordemos que la Biblia se refiere metafóricamente, simbólicamente. No nos está diciendo el Señor que vamos a perdonar 70 por 7 igual a 490 veces. Y a las 491 veces condenamos. No. Recordemos, hermanos, que los números también los utiliza el Señor. El 3, el 6, el 7, todos los números. Pero el 7, hermanos, es el número de Dios. Es el número perfecto. Es el número de la eternidad. Entonces el Señor nos está pidiendo que perdonemos que siempre, toda nuestra vida, no un número limitado. Esto que quede bien claro. Se escribe metafóricamente o también simbólicamente. Luego viene el epígrafe o en el título, los dos deudores.
Aquí es donde vamos a ver la parábola. Dice la palabra en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, hay en algunas Biblias las conversiones, denarios, no sé, hay muchas monedas. Pero esto, hermanos, es una deuda imposible de pagar. Es muchísimo dinero, imposible de pagar. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, obvio, ¿qué ordenó su rey a su señor? Venderle, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su rey a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, aquí viene el mensaje del Señor Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Otra advertencia del Señor muy dura. Hermanos, yo no sé, ¿verdad? Si lo que acabamos de leer no lo entendemos. Esta parábola. Yo sé, hermanos, que las parábolas de alguna manera es un lenguaje, una comparación que se hace de situaciones que nos ocurren o puede ocurrirnos. Y que el Señor utiliza en un lenguaje retórico para darnos una enseñanza espiritual. Pero lo que acabamos de leer, hermanos, está completamente fácil, lógico. A cada acción corresponde una reacción inmediata. Fácil. Pero creo que todos los aquí presentes, hermanos, podemos entender perfectamente lo que Jesús nos quiere decir aquí. Hay mucha enseñanza en esta parábola. Muchos tipos de predicaciones basados en esta parábola. Pero nos vamos a dedicar específicamente a lo que nos quiere transmitir el Señor. Que este rey condena profundamente la actitud de aquel siervo que no estuvo dispuesto a perdonar a su consiervo. Eso, hermanos, le carcomió y reprobó la actitud de ese siervo. Aun cuando este siervo fue perdonado de una deuda enorme, gordísima, imposible de pagar, hermanos, imposible. Y a comparación de su consiervo, los 100 denarios que le debían no era tan grande la deuda, hermanos. Si hacemos una comparación, es menor la deuda de 100 denarios. Una deuda que se podía pagar al paso del tiempo, sí. Pero obviamente la condición de consiervo
misericordia, que le diera tiempo para poderle pagar. Y sí lo podía haber pagado. En consecuencia, y en un sentido común, hermanos, indica que este hombre que había sido perdonado, pues ofrecería la misma clase de perdón a su consiervo. La lógica indica que eso era lo que le correspondía hacer. Oye, te perdonaron algo muy grande, pues perdona tú también, algo menor. Pero este hombre, hermanos, no actuó así de esa manera. Y dice la Escritura que el rey le llamó siervo malvado. Eres un malvado porque yo te perdoné a ti y tú no lo perdonaste. Hermanos y personas que nos visitan, nuestro Dios es amoroso, es misericordioso, es bueno, pero Él también se enoja. Se enoja. Dice la Escritura que Él se volvió contra su siervo como enojado y dio instrucciones sobre lo que debían hacer con ese hombre malvado. Dios se enoja también, hermanos. Él se llena de ira por la injusticia. Una terrible consecuencia de no perdonar, hermanos, es que estamos haciendo enojar a Dios. A veces no pensamos en esto, hermanos, pero es lo que estamos haciendo como pueblo del Señor. Si algo le molesta a Dios, hermanos, es esta clase de actitud que tú muestras. Hacer enojar a Dios, hermanos, es algo terrible. Él se enoja contra aquellos que no están dispuestos a perdonar. Hermanos, Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Le gustaría que Dios volviera para atrás ese perdón? ¿Marcha atrás o reversa? ¿Le gustaría? ¿Les gustaría que le hicieran hijo malo o hija mala? ¿Me devuelves ese perdón que te di? Ya no estás perdonado, te vas a la boca, directo, sin escalas. Además, tú no vas a ir al juicio, te voy a mandar a una cosa. ¿Les gustaría eso, hermanos? ¿Por qué no estuvimos dispuestos a perdonar, hermanos, a alguien que nos ofendió o nos lastimó o nos humilló? La verdad, hermanos, yo ni creo que ninguno de ustedes queríamos eso. Entonces, hermanos, como conclusión a esta prédica, a este mensaje, perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Si no perdonamos, hermanos, estamos sujetos a condena eterna. Así de sencillo. Para siempre. Es lo que nos dijo el Señor. Es lo que ilustró en parábolas como esta. Es lo que toda la Biblia nos enseña en este tema. Perdonemos, hermanos. Es la base de la salvación que el Señor nos dio en esas aguas del bautismo. ¿Qué nos dio? ¿Qué recordamos del bautismo, hermanos? Para, como dijo el apóstol Pedro, para el perdón de pecados. Perdón. No es fácil, hermanos, yo lo sé, ni para mí, ni para nadie de los aquí presentes, ni afuera, no es fácil este tema, no. Así como también cuando el Señor habló del cielo y del infierno, que no es un tema muy querido, ni allá afuera en los grupos religiosos, pero también aquí en la iglesia de Cristo, casi no se hablan de estos temas, hermanos, porque causa miedo, temor. Pero por algo el Señor lo habló, y no para crearnos temor, hermanos, sino para motivarnos. Tomemos lo contrario, no tengamos temor. Cuando nos hablan del infierno, eso que me motive a que,
como dijo el Señor, vete y no peques más. Me motiva a no pecar, me motiva a seguir con el Señor en este camino angosto que me lleva a la vida eterna. No es fácil, hermanos, y algunos de ustedes dirán, pero hermano, es fácil decirlo, ¿verdad? Para usted es fácil decirlo, porque usted no le han hecho lo que a mí me hicieron. Es posible, hermanos, claro que sí. Todos tenemos situaciones diferentes. Y espero, hermanos, y espero que si me pasa algo similar a lo suyo, yo tenga el valor, el coraje, la fuerza y la fe para perdonar igual que usted. Todo esto, hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Escrito está. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña así. Hermanos, hagamos esto, perdonemos y dejemos todo en manos de Dios. Si perdonamos, hermanos, estaremos sanando, curando esas heridas que hemos recibido, y Dios, ténganlo por seguro, hermanos, Dios nos va a ayudar. Nos va a ayudar. No estamos solos. Con la ayuda de Dios y poniendo de nuestra parte, por supuesto, teniendo esa buena voluntad, esa fuerza, esa fe, todo eso, hermanos, va a ir sanando. Hay tiempo, hay heridas graves, sí, pero ténganlo por seguro, hermanos, que va a ir sanando. Y lo demás, dejémonos en manos del Señor. Lo acabamos de ver en Romanos 12. Y si hacemos esto, hermanos, Él nos compensará muy grandemente en aquel día, poniendo en práctica, hermanos, esta fe obediente. Si decimos que realmente lo amamos y creemos en Él. Fe obediente. Hermanos, damos gracias a Dios por este mensaje. Esperemos que esto nos ayude a todos. Este tema no es fácil, pero es necesario, hermanos, tenerlo en cuenta. Porque si ustedes lo vieron, así como yo lo vi cuando estuve desarrollando este tema, hermanos, es la base fundamental, es el puente que nos conecta con Dios, el perdón. Y que este puente sigue conectado. No lo descuidamos, hermanos. Que no nos deje llevar a ir al ego, el yo. No, hermanos. Pongámonos en oración como lo vimos en la clase de mi hermano Martín. En oración. Que la paz del Señor reine en nuestros corazones. Tengamos este mismo sentir en Cristo Jesús. El perdón, hermanos. Si lo hacemos, grande será la recompensa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo que le deseo a cada uno de los presentes aquí, que todos estemos en ese bendito día y que nos diga, Señor, bienvenidos los benditos de mi Padre. Es lo que yo les deseo de todo corazón.